Hoy vamos a hablar de una palabra muy llamativa, que a veces suena complicada, pero en realidad está más cerca de nuestra vida diaria de lo que parece: el paradigma. Y bien, ¿qué es un paradigma? Pues cuando hablamos de paradigma, normalmente lo hacemos dentro del campo de la filosofía de la ciencia, porque fue en ese campo donde se volvió una palabra importante, sobre todo gracias a un filósofo muy importante llamado Thomas Kuhn. Pero aunque nació en la filosofía de la ciencia, el concepto de paradigma se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, desde la política, la cultura, la educación, la moda, hasta cómo ve uno mismo a su familia, a su país, a su religión o incluso a uno mismo. Entonces, ¿qué es un paradigma? Pues un paradigma es una forma de ver la realidad, es una forma de pensar o concebir el mundo, es una especie de molde mental a través del cual interpretamos todo lo que sucede. Un paradigma es, digamos, una manera de ver el mundo, una especie de par de lentes que nos ponemos sin saberlo, a través de los cuales entendemos cómo deben ser las cosas, que se supone que es normal, que es lógico, que es posible y que no. El problema es que no sabemos que traemos esos lentes puestos, hasta que un día, de pronto, algo no encaja y entonces los lentes se nos resbalan un poco y vemos distinto. Es una estructura completa, un marco de pensamiento, que todos en una comunidad, por ejemplo la comunidad científica, comparten sin cuestionarlo mucho. Ese marco de ideas incluye los métodos, las preguntas entre comillas correctas que se deben hacer y también los ejemplos clásicos que se ponen en los libros de texto para enseñar cómo hacer ciencia entre comillas bien. Por ejemplo, tenemos el paradigma de la rueda. Imagínate en la antigüedad a un grupo de personas empujando piedras enormes arriba de troncos, y así durante siglos. Y un día llega alguien y dice: ah, caray, ¿y si mejor hacemos una piedra redonda que gire? Y todos se le quedan viendo como si estuviera loco. Y dicen: ¿redonda? ¿Para qué o qué? Así lo hemos hecho siempre. Pues bien, ese así lo hemos hecho siempre es el viejo paradigma. La rueda es el cambio de paradigma, porque cambia cómo se mueve la piedra. Y cambia todo: la velocidad, la distancia, lo que es posible cargar, el comercio, la guerra, la historia misma. También tenemos el paradigma de la televisión antigua contra el smartphone. ¿Te acuerdas de esos televisores enormes que ocupaban media sala y todos sentados a la hora del noticiero? Un solo canal, blanco y negro. El paradigma era: la televisión es una caja para ver lo que otros deciden por ti, porque tú no podías elegir qué cosa ver en cualquier horario. Tú tenías que ajustarte al contenido que pasaban en la televisión en X o Y horario. Pero hoy, un niño de 6 años puede ver caricaturas en su celular a las 3 de la mañana mientras está en el baño. El nuevo paradigma es: la pantalla es tuya. Tú eliges qué, cuándo y cómo. ¿Cambió la tecnología? Sí, pero también cambió la manera de entender la realidad. Eso es lo importante de un paradigma, que no cambia solo lo externo, sino que te reprograma la cabeza. Ahora, hay otro ejemplo clásico para representarlo: el paradigma del pavo con las patas quebradas. ¿Lo han escuchado? Pues si no, imagínate que estás en la cocina con tu esposa preparando el pavo para la cena. Todo va bien: el sazón, las papas, el relleno, todo. Hasta que de pronto ves que tu esposa agarra el pavo y vámonos, le quiebra las patas antes de meterlo al horno. Tú, con cara de ¿qué acaba de pasar?, le preguntas: oye, ¿por qué le quiebras las patas al pavo? Y ella te dice: pues no sé, así me enseñó mi mamá. Intrigados por el misterio, le marcan a la suegra y le preguntan: mamá, ¿por qué hay que quebrarle las patas al pavo antes de meterlo al horno? Y ella contesta: pues no sé, así lo hacía tu abuela. Entonces deciden ir directo a la fuente y le preguntan a la abuela. Y la abuela, echando la carcajada, les dice: ¡qué mensos! Yo le quebraba las patas al pavo porque en mi horno no cabía el pavo entero. Era muy chiquito. Pero los hornos de ahora ya aguantan el pavo completo. Ya no hay que andarle tronando las piernas. Y ahí es donde explota el paradigma. Tanto tiempo quebrando patas por una razón que ya ni existe. Eso es un paradigma. Es una forma de ver el mundo que se hereda, que se acepta sin cuestionar, que se repite por inercia. Es como si viviéramos siguiendo instrucciones que ya nadie se ha parado a revisar. Y lo más intrigante es que ni siquiera sabemos que estamos obedeciendo esas instrucciones. Lo hacemos así porque, pues, así se hace, así me enseñaron, así debe ser. Como el niño que le pregunta a su mamá: ¿por qué hacemos esto así? Y la mamá no sabe, pero igual lo hace. Paradigmas hay en todo. El problema es cuando seguimos obedeciéndolos, aunque ya no tengan sentido hoy. Ahora bien, vamos a ver lo que es la ciencia normal según Thomas Kuhn. Él decía que la mayor parte del tiempo la ciencia funciona como si estuviera dentro de una caja. Esa caja es el paradigma vigente. A esto lo llamó ciencia normal. Durante esa etapa, los científicos no están tratando de revolucionar nada, sino de resolver detallitos, como quien arma un rompecabezas. Imagínate a un grupo de científicos trabajando sobre el modelo de Newton durante siglos.
Nadie se preguntaba si ese modelo era falso, sino que lo usaban para explicar y predecir fenómenos. Si algo no encajaba con la teoría, el problema era el experimento, no la teoría. Un científico normal decía, pues seguramente me di mal, algo hice mal, el experimento está fallando, porque la lógica es, la teoría es verdadera. Si algo no encaja, es culpa de los datos. Eso es lo que Kuhn llama ciencia normal, es decir, vivir, pensar y trabajar dentro de un paradigma sin cuestionarlo. Pero claro, llega un momento en el que los problemas se acumulan. ¿Y qué pasa cuando ese paradigma ya no alcanza? Hay cosas que el paradigma no puede explicar. A eso Kuhn les llamó anomalías. Al principio, esas anomalías se ignoran o se intentan explicar a la fuerza, como cuando tratas de meter una pieza que no encaja en el rompecabezas, pero llega un punto en que son demasiadas y se empieza a sentir una crisis. Entonces entra la ciencia revolucionaria. Aquí es cuando se proponen nuevas formas de ver la realidad, nuevas teorías, nuevas preguntas, nuevas formas de hacer las cosas, y si esas nuevas ideas logran explicar mejor lo que el viejo paradigma ya no podía, entonces el viejo se va y el nuevo lo reemplaza. Eso es una revolución científica, un cambio de paradigma. Kuhn pone como ejemplo la revolución copernicana, cuando dejamos de pensar que la Tierra era el centro del universo, como lo decía Ptolomeo con su modelo geocéntrico, y aceptamos que el Sol es el centro y la Tierra gira a su alrededor, bajo el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Otro ejemplo también es el cambio de la física de Newton a la física de Einstein. Antes se creía que el tiempo y el espacio eran fijos y absolutos, pero Einstein muestra que son relativos, que se deforman con la masa y la velocidad. Y todo eso cambió la forma en que entendemos el universo. Vivir bajo un paradigma no cuestionado es equiparable a vivir bajo un tipo de esclavitud, porque estos supuestos y métodos determinan cómo vemos el mundo, cómo interpretamos lo que nos pasa y cómo decidimos actuar frente a eso, ya que un paradigma te dice no solo qué pensar, sino sobre todo qué no debes pensar. Ahora bien, ¿por qué esto es problemático en filosofía? Porque el paradigma puede estar equivocado o puede estar obsoleto, y el hecho de que esté tan instalado en nuestra forma de ver el mundo hace que ni siquiera lo notemos. Te doy un ejemplo. Imagínate que insistes en escribir todos tus textos en una vieja máquina de escribir, no porque no tengas acceso a una computadora, sino porque estás convencido, por herencia de tu mente, de que esa es la forma correcta de escribir tus textos. Tú puedes escribir tu novela en esa máquina, claro que sí, pero mientras tú estás cambiando la cinta de tinta, otro autor está haciendo correcciones instantáneas en Word, colaborando en tiempo real con editores desde otro país, publicando su libro en digital en 1 hora. Ambos están escribiendo, pero uno lo hace con una navaja oxidada y el otro con un bisturí láser. Y no por falta de herramientas, sino por no cuestionar su paradigma. Es problemático. No es que no avances, es que avanzas a paso torpe, innecesariamente lento, por un camino que ya no es el mejor. Es como si quisieras viajar de Ciudad de México a Oaxaca usando un burro, porque así lo hacían tus abuelos. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero mientras tú estás cruzando montañas a lomo de bestia, hay aviones que llegan en 1 hora. Hay autopistas que no existían antes y hay caminos nuevos que jamás habrías visto desde tu viejo paradigma. Por eso Kuhn decía que la ciencia no avanza solo acumulando conocimientos, sino rompiendo paradigmas. Porque hay momentos donde seguir dentro del mismo sistema de creencias no nos deja ver más allá, y lo que antes parecía una solución, ahora en realidad es más como un tipo de estorbo. Entonces, vivir bajo un paradigma es como tener puestos unos lentes oscuros creyendo que ya es de noche, o como seguir cocinando el pavo con las patas quebradas, pensando que así debe ser, sin darte cuenta de que el horno ya cambió, el mundo ya cambió. El problema del paradigma no es que esté necesariamente mal, es que al estar naturalizado se vuelve invisible. Y lo que no se ve, no se discute. Y como no se discute, pasan años y no se transforma. Ahora vamos a ver el ejemplo de la caja A y de la caja B. Imagínate que tienes 2 cajas de herramientas. La caja A tiene un martillo, una cegueta, un clavo y un poco de pegamento. Con eso puedes construir una casa, una mesa, una silla, muchas cosas. Pero un día descubres la caja B, que tiene herramientas eléctricas, un taladro, una sierra eléctrica, un desarmador de precisión, una soldadora, una impresora 3D. ¿Qué puedes construir con la caja A? Pues muchas cosas útiles. Una casa bonita de madera. ¿Pero qué puedes construir con la caja B? Toda una ciudad inteligente, ecológica, moderna, avanzada, casi como de ciencia ficción. Pues ese cambio de la caja A a la caja B es un cambio de paradigma. El problema no es que la caja A esté mal, sino que se volvió insuficiente. No alcanza para las nuevas necesidades. No alcanza para las nuevas preguntas ni para las nuevas realidades. Ahora vamos a lo cotidiano. Tenemos el paradigma en la educación.
Antes se creía que el maestro lo sabe todo y el alumno solo debe repetir. Ese paradigma fue útil en su tiempo, pero ahora vemos que el alumno debe participar, pensar, dialogar, y el maestro es más un guía que un dictador del conocimiento, porque antes no se tenía tanto acceso a la información como hoy. Entonces cambió el paradigma y cambió la forma de ver la educación. Tenemos también el paradigma en la salud. Antes se creía que las enfermedades eran castigos divinos o sustos, pero hoy el paradigma es científico. Nos hemos dado cuenta que a veces necesitamos una mejor alimentación, quizá un poquito de ejercicio, entre otras cosas. También tenemos el paradigma social, por ejemplo, en los roles de género. Antes se creía que las mujeres solo deben estar en la casa y que el hombre manda, pero ese paradigma está siendo reemplazado poco a poco porque la historia, desde la Segunda Guerra Mundial en la antigua Unión Soviética, ha demostrado que las mujeres pueden hacer prácticamente todo lo que los hombres podemos hacer y que, en muchos casos, incluso mejorarlo. Las mujeres en la Unión Soviética combatieron a Hitler piloteando aviones, tanques, artillería, siendo francotiradores, médicas, soldadoras, trabajadoras en las fábricas, etc. Todo eso demuestra que los paradigmas viven en la mente, en nuestra forma de interpretar el mundo, y por eso son tan poderosos y tan peligrosos, porque no vemos las cosas como son, sino como nuestro paradigma nos permite verlas. Me gustaría que pensaras en un paradigma que te venga a la memoria, algo que hagas por costumbre o simplemente sin cuestionar. Piensa en ello un momento. Y para terminar, me gustaría que viéramos 2 videos y voy a dejar la referencia en la descripción por si los quieres ver en YouTube. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así.
No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Muy bien, pues cuando hablamos de los paradigmas, como ya dijimos, nos referimos a esas formas de ver el mundo que dominan una época. Son maneras de pensar, de entender, de investigar, de vivir incluso, que parecen naturales, pero que en realidad están limitadas por lo que aceptamos como verdad en ese momento. Un paradigma es una forma mental de ver y entender la realidad. Es un marco, una caja, una perspectiva que determina qué se supone que es válido, qué es normal, qué es verdadero. Pero ojo, esto no significa que así sea o que así deba ser, ya que los paradigmas viven en nuestra mente, pero los paradigmas no son eternos, y cuando dejan de funcionar o se quedan cortos, aparece uno nuevo que los reemplaza. La ciencia, la sociedad y cada persona va evolucionando a través de esos cambios de paradigma, así que cada vez que sientas que ya no entiendes el mundo con las ideas de antes, pues no te asustes, tal vez estás cambiando de paradigma.